Aquellos que nos están sintonizando, te están la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y esta noche estaremos continuando con nuestra clase de guerra espiritual, hablando exactamente de la batalla de la mente. Y empezamos el capítulo de la clase de hoy tratando con Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Búsquelo en su Biblia, lo vamos a leer en voz alta. Allá Joshua se los pone también en la imagen de la pizarra electrónica. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Un poquito más adelante desde que Tato abrió el culto del amor. Fíjense, este concepto es importante porque nosotros tenemos que tratar de desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Y esto es importante que lo tengamos que hacer y que lo dediquemos a hacerlo para que podamos cada vez conocerle mejor y actuar en más santidad y poder vivir la vida de Cristo, no la vida del cristiano. Es muy fácil llevar la vida del cristiano, pero cuando vivimos la vida de Cristo, nos centramos en la persona de Cristo. Y es lo que nosotros debemos afinar siempre. Así que en Primera de Corintios, Martica, si eres tan amable, por favor, léete el versículo 16 del segundo capítulo de Primera de Corintios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, léete el 14 y vuelve a leer el 16, corrido hasta el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. No, está bien. Es que quería leérselo de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás para que caigamos en tiempo, reconociendo el versículo 14, se lo hice a propósito, para que podamos entender y aquellos que están por internet también lo puedan visualizar. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, quiere decir que tiene que, para entender las cosas del Espíritu, haber nacido de nuevo. Por eso hay gente que me dice, es que yo no entiendo la Biblia, y yo le digo, es que tienes que nacer de nuevo. No, pero es que no entiendo, es que tienes que nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo tienes el Espíritu Santo que te da luz, te ilumina lo que dice esta palabra. Si no estás leyendo un corintellado o cualquier novela, no lo vas a entender. Quiere decir que, dice, porque son locuras, quiere decir, es una falta de entendimiento al que no tiene el Espíritu Santo. Y no las puede entender, lo dice claramente. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída no puede entender la naturaleza espiritual de Cristo. Se cae de la mata, estamos claros ahí, ¿verdad? Porque se han de examinar. Quiere decir que solo el Espíritu Santo regenerado en el hombre puede entender las cosas del Espíritu. ¿Qué nos enseña esto? Que no todos son hijos de Dios. No que todos somos cristianos, no todos somos cristianos. ¿Estamos claros ahí, mi gente? Bueno. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Solo la persona espiritual está capacitada para juzgar apropiadamente. Pero él no es juzgado por nadie. Se refiere al juicio que Dios aceptará. Porque el espíritu que usted está en usted es el espíritu de Dios. Y es el espíritu del juicio. Es el espíritu que va a juzgar. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Dice el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? La respuesta de esto es nadie. Nadie instruyó la mente del Señor. Vamos a ir entonces a Isaías 40:14. Y usted va a ver lo que dice Isaías 40:14, porque la Biblia misma se refuerza en la verdad absoluta que es. Isaías 40:14. Isaías 40:14, este capítulo nos habla de el poder y majestad omnipotente del Señor, pero el 14 aclara bien esto. Léelo, Martica. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia?
Ahí está. Quiere decir que Dios nos instruye porque Él sabe todo. Es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Está presente en todas partes. Lo sabe todo y lo conoce todo. Por lo tanto, para Él no hay nada desconocido y Él no necesita ayuda de nadie, sino simplemente que sigamos el camino que Él ya predestinó para nosotros. Y esto es importante porque la gente le quiere añadir a la gente y a Dios, y Dios no necesita ayuda de nadie. Dios es absolutamente perfecto. Así que el concepto yo tengo la mente de Cristo, hay que cuidarse mucho de esto. Porque la gente puede creer que porque escucha la voz de Dios, porque Dios los usa haciendo milagros, porque Dios los usa en liberaciones, porque Dios los usa en predicaciones, pueden creer que tienen la mente de Cristo de por sentado. Y nada es más falso que eso. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo se plasma en nosotros en la vivencia actualizada conforme al conocimiento de la palabra y las emociones totalmente entregadas a Él. Y eso tiene que ser todos los días y muchas veces al día y estar sometido a la obediencia. Por eso nosotros tenemos que rectificar el mensaje que Él nos da y corroborarlo con la palabra. No decir, esto es de Dios sin haberlo escudriñado en las Escrituras. Muy importante, porque la mente de Cristo no es un microondas que usted lo pone y ya está. No, no es así. Es una cosa que se va formando a medida que usted se va compenetrando en la palabra con los años y aún compenetrarse con la palabra se da cuenta que mientras más sabe, no sabe nada. ¿Oyó bien? Que mientras más sabe, no sabe nada. El que se crea saber algo, ya de por sí no sabe nada. Es importante esto. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que aprender en plena mansedumbre y humildad. En la medida y en la forma que usted saque esa parte de su vida, que no haya humildad ni mansedumbre, no sabe nada. ¿Por qué? Sencillo. La voy a contestar para que usted entienda esto. Porque sus emociones van a comandar sus pensamientos y van a activar la vieja criatura para traerla al presente y Dios no está en el asunto. ¿Lo entendió? Hay alguien que no entiende el mecanismo, yo lo he explicado muchas veces, pero si no lo entienden, vamos para atrás. Porque es importante que usted entienda esto. Este es el concepto de la personalidad cristiana que yo se lo he explicado a ustedes, donde está el inconsciente, el consciente y el presente. Lo conocen, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, entiendo que ahí no hay problema. Les voy a dar un ejemplo de esto, que tenemos los resultados de una secta que se llaman los mitas. Juanita era una mujer pentecostal. Y de buenas a primeras, dijo que ella era la única que tenía el Espíritu Santo. Y todo el mundo tenía que hacer lo que ella dijera. Hizo una secta religiosa que se llaman y se conocen hoy como los mitas. ¿Qué dijo ella que creía que tenía? La mente de Cristo. Se equivocó. Y formó una secta. La mente de Satanás. Lo pueden constatar, eso está ahí en la calle Loíza, ahí en Santurce. Son grandísimos esas sectas. Así que se los traigo para que usted vea que Dios no necesita consejo y Él lo sabe todo. Por lo tanto, nuestra dependencia hacia Él tiene que ser absolutamente continua. Continua, continua. Y acuérdese que Él no hace dos cosas iguales. Por lo tanto, usted tiene que depender de Él para todo, porque eso te hace dependiente de Él y en Él está la sabiduría que tú necesitas para funcionar. Amén. Bueno, vamos a seguir de esto en terreno de la mente. Otro de los engaños que usualmente la gente se dice, no, debo tener una mente propia. Eso es un engaño, porque eso es humanismo. Y eso es lo que está de moda ahora. Ah, pero tú eres un clon, sí, un clon de Jesús. ¿Y qué? Ah, pero tú no tienes mente propia. No, tengo la mente de Jesús. Pero la gente te va a querer decir que tengas mente propia para que tomes decisiones propias y te equivoques y te pierdas. Y entonces te escocotas. Es decir, hay un concepto equivocado de una verdad. Uno no puede poseer automáticamente la mente de Cristo hasta que primero
nuestra mente sea renovada diariamente. Segundo, que sea dirigido por el Espíritu Santo y la palabra de Dios sea la nutrición del terreno de nuestra mente. Una de las cosas que más le hace daño al ser humano, y apúntelo, es el internet fuera del campo cristiano, y aún si las palabras no son cristocéntricas, lo sacan de la veracidad. Lo hacen que tenga el espíritu de confusión y no puede profundizar en el evangelio. El internet hay que saberlo usar, hermano. Y antes de meterse a internet y escudriñar tanto sé como hace la gente, métase en la palabra que está escrita aquí. Yo siempre insisto en esto. ¿Por qué? Porque esto se llama el mataburro. Mire cómo le estoy hablando. El mataburro. ¿Por qué esto es el mataburro? Porque te saca de la confusión que el mundo te quiere meter a través del internet. El internet está preñado de disparates, pero lleno. El 99.99% tiene disparate. Fíjese, menos de un 1% dice la verdad. Imagínese cómo está el internet. Y usted dice, no, eso se ve bien. Y al final tú dices, y ha firmado toda esa mentira. Y mira, al final ves que es mentira. Quiere decir que una gota de mentira invalida toda la verdad. Porque te contamina. Ajá, dime. Porque no es verdad. Pastor, quería ahondar un poquito en eso. Hay veces que vienen dudas y preguntas y yo soy una de las que siempre busco rápido en internet porque esa es la respuesta rápida, la tengo en el teléfono. Pero cuando veo algo yo digo, no, donde yo tengo que ir a la palabra. Ahí Veo está. lo que voy a ver, pero yo voy a la concordancia. Muy bien. Entonces voy buscando las palabras clave de lo que estoy buscando y me lleva para atrás y adelante, nuevo y viejo. Y ahí es donde yo, pues, puedo discernir entonces mejor de lo que vi, esto no es cristocéntrico, esto no es de Dios. O lo que vi, mira, si tiene una base fundada porque estaba en la palabra. Así. Muy bien. O sea, yo uso concordancia. Muy bien, muy bien. Eso siempre ha La funcionado. concordancia no falla. Y hay que revisarla porque las concordancias por internet también se están saliendo de orden. Hay que tener cuidado con eso. Yo siempre uso las de papel en mi casa. Porque yo tengo concordancia de Strong para las lecturas bíblicas, tengo a McDonald, tengo unos cuantos autores para certificar la palabra cristocéntrica que Dios me quiere dar. Pero esto es importante porque a veces usted la busca en internet y el internet tiene la capacidad de que muchas cosas se pueden alterar fácilmente y añadirle y quitarle. Y usted no sabe ni quién es el autor, ni quién le quitó, ni quién le puso. Y usted se siente que está y puede ser engañado. Otra de las cosas del engaño dice, Dios me habla. Y fíjese, como soy dirigido por el Espíritu Santo, no necesito usar mi mente para compararla con la Biblia. Entonces, hoy estábamos escuchando a un humanista precisamente hablando de esto. Que él decía que la gente tiene que tener criterio propio y que puede tener diversidad de valores y estar correcto. El problema más grande que existe sobre el mundo entero es que no tienen los valores fijos del lugar de origen. ¿Entiende? Y mientras usted no tenga los valores fijos de la causa del origen del hombre y la mujer, usted va a asumir posturas equivocadas porque no tiene sedimentos claros de dónde son sus límites y dónde son sus, ¿verdad? Hasta dónde usted puede llegar como frontera varón y usted frontera como mujer. Esos límites establecidos en la causa de origen, que se llama Génesis, está establecido en la Biblia. Usted no va a ir a internet a buscar cuáles son los valores. ¿Por qué? Porque en el internet describe Titilimundo y casi todo el mundo. Y todo el que tenga un doctorado allí va y escribe y lo dan por sentado. No se dan cuenta que están teniendo tamaño de disparate que está escribiendo. ¿Por qué? Porque la comparable siempre de nosotros tiene que ser la causa de origen, que es el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y si nosotros no nos guiamos por el Espíritu Santo, ¿por quién nos vamos a dejar guiar? Entonces, nuestra mente puede ser engañada si no nos guiamos por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está en internet? Si ustedes creen eso, entonces yo le digo a usted que yo soy astronauta. ¿Usted cree que yo soy astronauta? ¿Verdad que no? Pues así mismo es el internet, hermano. La gente, hoy estábamos escuchando a un humanista hablar y da por sentado las cosas por internet. Y hay un espíritu de confusión tan grande, tan grande y tan grande,
que yo lo que les recomiendo es que ustedes se metan esta Biblia aquí y se compre la concordancia de Strong de papel. Y olvídese de lo demás. Porque esto es una inversión de por vida y no le va a fallar. Pero si usted se mete a internet, usted va a ver una salta de disparate como me metí yo a buscar esta mañana. Yo dije, esto no puede ser. Strong de fuerte. Con G al final. Y es importante que usted pueda, y la versión de Reina Valera, a pesar de que es de la más antigua, es la que menos errores tiene. 1961. Le va a dar trabajo, pero use esa porque no tiene alteración. Y si usted busca en el hebreo original la definición de esa palabra, va a encontrar la explicación completa, correctamente. Usted puede usar otras que hay, pero le han añadido cosas que dice que bonito se oye, que mejor se explica. Pero yo le voy a decir algo a usted. Están bien equivocados en ese disparate. Y esos son pastores que hablan ese disparate. Les voy a explicar por qué. O sea, es falta de conocimiento. Y aprovecho que esté por internet para que usted lo grabe. Una palabra que está en Reina Valera que no esté explicada tiene más de 7 significados correctos cuando usted va al original. Y allí se le explican a la manera de ellos y usted dice, qué bonito se oye porque lo entiendo. Usted está siendo engañado, hermano. Salga de ese capítulo. Salga de ese canal. ¿Me está escuchando? Y usted está por internet. Coja el consejo. Coja papel y libreta y escriba. Y váyase a estudiar la Biblia por lo antiguo. Le garantizo que el Espíritu Santo se lo va a explicar. ¿Me están escuchando, pueblo? Para que no sean engañados, porque estamos hablando del terreno de la mente donde mucha gente será engañada para estos tiempos. Pero mi iglesia no va a ser engañada. Amén. Para eso estamos. ¿Verdad? Si Dios me habla a través de mi espíritu y mi mente, debe estar a tono con mi espíritu para poder comprender lo que Dios me dice. ¿Y cómo usted lo va a comprender? Porque va conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando, pueblo? Está conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, no puede haber equivocación. Cuando la verdad no está en balance con otras verdades, esta se convierte en un error. Dice, un sistema de enseñanza que ha sido formado alrededor de un aspecto de la verdad para llevarnos al error. Así es que trabaja Satanás. Quiere decir que te habla una verdad, tú dices, ah, sí, verdad es, pero no leíste la palabra que sigue, que te desmiente el error. Él te sigue llevando en el engaño, tú lo das por sentado y haces admisión de ese concepto equivocado. ¿Para qué? Para que eso sea un impedimento para entrar en la profundidad del Espíritu y recibas la revelación o la iluminación de la palabra de Dios. ¿Lo pueden ver? Esas son estrategias que usan las tinieblas para confundir a los creyentes. ¿Por qué? Porque si nosotros admitimos una palabra puesta por el hombre ahí para explicar lo que dice la Biblia, entonces usted tiene una dependencia de ideas humanísticas, no del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Tome nota, porque así es que está funcionando el enemigo para confundir a montones de creyentes en Cristo. Una señal segura de engaño es una mente cerrada a la luz de la verdad. El ejemplo es clásico, usted lo ve todos los días. Yo lo sé todo. Yo me leí la Biblia 50 veces. Yo llevo 30 años en el Evangelio. Yo hice un doctorado en Harvard, en Yale. Es engañado. ¿Por qué? Sencillo. Mire qué sencillo es. A medida que tú avanzas en la lectura bíblica, con el correr de los años, la iluminación de esa palabra está siendo abierta a tus ojos cada vez más y más. O sea que tú puedes leerla 50 veces, le das 50 veces más y vas a ser sabio 50 veces más. ¿Por qué? Porque Dios va, a medida que tú vas creciendo en el Espíritu, tu sabiduría va siendo aumentada porque los ojos espirituales van siendo abiertos a la luz del Evangelio. Y eso es un grado superlativo que no tiene fin, porque Dios es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Tú nunca puedes asumir que te lo sabes. Nunca. Yo le puedo decir los versículos bíblicos antes que ustedes lo terminen de leer, la mayor parte de ellos. Pero eso no me da a mí el derecho de decir, ya yo me lo sé. Es mentira, no me lo sé. Porque el significado de esa palabra
se aumenta cada vez más. Y por lo tanto, yo hasta un cierto grado tenía este conocimiento, pero ahora se aumentó a este conocimiento. Y el año que viene se aumenta este conocimiento. Y así gradualmente todo. Por eso es el adagio mío. No sabemos nada. Ahora va entendiendo, no es que somos más brutos. Eso no es lo que estoy diciendo, es que no. Por cuanto más sabemos, sabemos que no sabemos nada. ¿Para qué? Porque el envanecimiento impide que el espíritu de mansedumbre y humildad no pueda ejecutarse en usted y por lo tanto los ojos espirituales no son abiertos. ¿Lo van viendo? Ahora ven por qué yo soy con el machaque y dale que el seto que es duro. Es por eso. Y ahí es donde se cuelga la mayor parte de la gente. Y se van a estar colgando hasta que no bajen al primer escalón y se den cuenta que el primer escalón no lo puede omitir nadie. Mansedumbre y humildad. Dice, ¿verdad? La ignorancia nos lleva al engaño. La mente va a permanecer en la oscuridad dependiendo hasta el punto en que la luz de la verdad penetre. Ok. Nosotros tenemos la naturaleza caída que está intrínsecamente en la carne de nosotros y eso no lo podemos quitar porque eso es naturaleza adámica que la tenemos heredada y está en nosotros. Esa es la naturaleza del pecado. Esa naturaleza es la que se opone a que la naturaleza espiritual o divina puesta en nosotros a través del Espíritu Santo tome dominio y hegemonía completa para que la carne sea subyugada, ¿verdad? Eso lo pueden saber, lo pueden entender. Y sea sometida a la obediencia. Ese potencial carnal que está en nosotros se alimenta del espacio exterior de todas las porquerías que existen en el exterior de nosotros. El mundo, la naturaleza caída. Si usted le presta atención a las cosas del mundo, la naturaleza caída de nosotros se va a alimentar de esa basura del mundo y esa basura del mundo te va a minar porque va a ser más poderosa que la naturaleza espiritual al cual tú le prestas menos tiempo. Porque va a ser más fuerte que tú más tiempo le des. Si tú le das más tiempo a la naturaleza espiritual y a la coidonía y a la intimidad con Dios, pues tú vas a estar fortalecido espiritualmente. Pero si tú le das más importancia a la naturaleza carnal y al mundo exterior, que es parte de la carne, entonces te debilitas espiritualmente y eso te devuelve a ti a la misma basura que estabas viviendo anteriormente. ¿Lo pueden ver? Entonces te conviertes en un cristiano carnal, no espiritual. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros no podemos ser partícipes de esa naturaleza carnal o mundana porque nos va a sacar del canal cristiano que tenemos que vivir, que es la vida de Cristo. Por eso yo digo, y lo decía a un grupo de pastores recientemente, donde no se puede, bajo ningún concepto, pasarle la mano al pecado de la iglesia. Porque tú tienes que preparar gente para que se vayan en el arrebatamiento, no gente para acumular dinero y que te veas más bonito con una iglesia preciosa. Porque la iglesia se va a quedar, las cosas materiales se van a quedar, pero tú como iglesia, Dios viene a buscarla. Y eso es lo que hay que entender, hermano. ¿Por qué? Porque así como yo tengo que rendirle cuentas a Él, tú le tienes que rendir cuenta al Padre de lo que has aprendido y has hecho. Pero me corresponde a mí dar el conocimiento para que usted camine hacia la verdad y cuando llegue ese grandioso momento, nos vayamos todos juntos. Porque los pastores tienen que rendir cuenta por sus ovejas. Con nombre y apellido. Así es el mambo. Si ya se perdió porque se quiso perder, pues se quiso perder. Pues eso es otro 20 pesos. Pero no porque yo deje de hablar la verdad. Porque si yo no hablo la verdad y usted no la recibe, ay de mí. ¿De quién me esconderé yo? ¿A quién le rendiré cuenta yo? ¿Usted se da cuenta? Lo mismo le pasa a usted. Tiene el conocimiento, tiene que ejecutarlo. Porque todo es por partes iguales. Estamos claros, ¿verdad? Así que la ignorancia nos lleva al engaño. La mente va a permanecer en la oscuridad dependiendo de hasta qué punto en que la luz de la verdad penetre en nosotros. Y eso tiene que ser en vida
continuamente ascendente a Cristo. Quiere decir, cada día tenemos que conocer más de Cristo, cada día tenemos que intimidar más con Dios, cada vez tenemos que aprendernos a someternos más a Dios y cada vez tenemos que estar más unificados en el amor de Cristo. Y es importante, hoy cuando Tato abrió esto con el amor, es importante porque todos tenemos que compartir la vida cristiana como verdaderos hermanos de la fe. Tenemos que tener la capacidad de convivir sanamente sin hacer secta separatista, porque Dios no hace excepción de personas. Y si el amor de Cristo está en nosotros, dice la palabra, primera de Pedro, te dice, tenemos comunión los unos con los otros. Si no tenemos comunión los unos con los otros, entonces estamos haciendo excepción de personas. Y Dios no está en nosotros. Mira qué duro es esto. Si yo tengo algo que ver con los que me han hecho traición, que son mucha la gente, y yo no los puedo saludar de frente y bendecirlos, yo estoy haciendo excepción de personas. Con esos pastores que me han traicionado. Y ustedes saben que me han traicionado. Pero se los pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer excepción de personas. Porque ellos se hayan equivocado, pues yo los perdono y los bendigo y oro porque Dios resplandezca su rostro. Eso no quiere decir que yo ahora me voy a meter allá a compartir en silla de escarnecedores. No, 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 no. Eso sí que no. Pero oro por ellos y los bendigo. Y lo que yo pido para mí, lo pido para ellos. Y mira dónde hemos llegado. Y eso es lo que yo le pido que usted haga. ¿Por qué? Porque esa es la vida de Cristo. No es la vida cristiana, la vida de Cristo. La vida cristiana es muy suave. La vida de Cristo. Porque Él no viene a buscar cristianos. Él viene a buscar a aquellos que viven la vida de Cristo. ¿Me está escuchando? Yo no vengo aquí a pasarle la mano al pecado. Yo vengo a que usted se confronte con la palabra de frente. Para que mejore, porque la información que Dios nos quiere dar es una información de altura para hacer grandes y poderosas cosas. Carmen. Micrófono por ahí, que me lo dan a Carmen, por favor. ¿Cómo es? Para abundar en lo que usted está diciendo. Cuando Dios Dime. Cuando Dios me escogió para sanar al médico de cáncer y sida que yo le conté, en la mesa del comedor del centro médico, yo me senté a pedirle instrucciones a él. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga para servir al médico, porque él me lo asignó. Y me dijo, primero me dijo, dile que lo amo entrañablemente. Dile que yo a mis hijos los puse a estas únicas dos cosas en el mundo, a servir y a ser servidos. Dile que solamente lo pueden hacer a través del amor y del perdón incondicional. Si no lo hacen así, no va para ningún lado. Dile que yo lo puse en el lugar de servir y lo hizo mal. Dile que ahora, y lo hizo mal, y dile que yo lo puedo sanar, porque yo soy Dios. O sea, lo puso en el lugar de servir y lo hizo mal. Y por eso ahora lo tenía en el lugar de ser servido, para que recibiera el cuidado, para que él se diera cuenta de lo que le había fallado. Y una cosa bien importante dentro de la humildad, que a veces no somos humildes, es que el servir como el ser servido hay que hacerlo con excelencia. Usted tiene que servir con amor, pero también tiene que recibir el servicio de un hermano, porque ese hermano también está practicando el servicio contigo. Claro. Y tú tienes que ser agradecido y no decir, no, yo no quiero molestar. No, tú no estás molestando, tú estás cumpliendo con un plan divino dentro de ese servicio. Claro. Y tienes que ser humilde y agradecerlo, porque también hay que hacerlo con amor, hay que dejarse servir también con amor, ¿ves? Y en eso, pues, volvemos a lo mismo. Dios fue bien para explícito. crecer, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Ahí está. Eso está. Muy bien. Síntomas que aparecen como resultado de la pasividad. Y esto es importante que lo visualicemos,
Porque aquí es donde el enemigo duerme a la iglesia, en la pasividad. Cuando usualmente el cristiano está en acción pasiva, es decir, que se convierte en dominguero, pues entra en una pasividad espiritual y se queda en la casa haciendo otras cositas, ¿verdad? Que se justifican, que estoy atrasado, que aquello, que esto, lo otro. Y de momento viene una iluminación repentina en el pensamiento. Dice, ese fue Dios que me habló. Cuando tú estás en pasividad, no estás ni ayunando, no estás orando, no estás viendo las escrituras, y de momento te viene una iluminación. Esto tiene que haber sido Dios. Yo te voy a poner el ejemplo de David. David en la pasividad, el rey David tenía que estar en guerra y tenía que estar en batalla con sus soldados. Se quedó en la casa y en la pasividad vio en el tejado a la esposa de Eteo. Se enamoró y ustedes saben el resto de la historia. Que finalmente lo que hizo le costó que la espada lo siguiera toda su vida. La espada de Dios. Quiere decir que esa iluminación repentina del pensamiento en aquellos que están pasivos, que no se llenan de la palabra, que no oran, que no ayunan, tiene que tener mucho cuidado porque en esa pasividad el enemigo le puede tirar una saeta de fuego y él creer que es Dios. Y como no está llenado de la palabra, cae errando en la mentira. Ese es un peligro de la pasividad. Otro de los peligros es cese repentino del pensamiento de la palabra de Dios. Yo me leí este libro que de tal cosa científica. Ahora me voy a dedicar a estudiar oceanografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es tu prioridad? Tú quieres conocer al mundo, pero yo te ofrezco a ti a través de la palabra que conozcas el autor del mundo. Y la gente se llena de conocimientos científicos que son vanos y vacíos, carentes de mucha verdad. Y no es que no sepa de eso, pero es que la prioridad está mal puesta. Su prioridad es conocer su creador. Después que usted conozca a su creador, las demás cosas os serán añadidas. Y entonces usted puede entrar en un conocimiento más profundo. Pero hay gente que quiere llenarse de conocimientos profundos sin conocer el autor de la obra que está leyendo. Usted no sabe cómo me ha ayudado a mí el meterme en esto para entender mejor la parte de medicina. Para entender mejor los pesos moleculares y cómo funcionan. Que están muy mal explicados. Y un sinnúmero de cosas que me da sabiduría y yo digo, wow. Y pensar que todo está aquí. Todo está aquí. Está aquí en esta palabra. Todo, hasta la pi matemática. Sí, está aquí. Todo está ahí. Porque las dimensiones las originó él y la matemática también. Todo. Otra cosa importante, llevar pensamiento cautivo a ciertos patrones que hace la gente. Por ejemplo, la gente que se siente rechazada está continuamente en una negación. Eso no puede ser posible. Que la esposa de Félix se levantó de una cama del hospital. ¿Pero cómo va a ser? Y yo, hello, ¿y a qué Cristo tú le sirves? ¿De verdad? Y entonces cuando uno se lo repite, cae en tiempo. ¿Qué está pasando con esa mente? Esa es una mente que está siendo rechazada por él mismo porque se sabotea y las buenas nuevas no la puede recibir porque hasta duda de sí mismo. ¿Está entendiendo? Y entonces el creyente no puede estar en esa textura porque eso lo aleja de la creación. Él quiere que lo creas por fe. Así que ese pensamiento negativo de rechazo usted tiene que superarlo. Otros pensamientos son preocupantes, preocupado por todas las cosas que ocurren. Eso es una forma que usa el enemigo para agotarte, para desgastarte, para consumir las energías, de tal manera que no puedas tener comunión con él, ni puedas reunirte en oración e intimidad con él. Tienes que rechazar esa preocupación. Eso que me acuesto y me despierto pensando en que hay problemas, eso no viene de Dios. Esas son las tinieblas. Que me levanto y estoy pensando en el problema. No, tú te levantas en adoración y alabanza. Si no lo haces, hay un problema. Y es que el espíritu del mundo está dominando tu mente. Y tú tienes que llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Primera de Corintios 10:5.
Si no lo logras hacer, quiere decir que el enemigo te está dominando tu mente. Tienes que tener una mente de Cristo. Y tú se lo sometes al Espíritu Santo. ¿Lo ven? El miedo. Hay gente que tiene miedo a esto, miedo a lo otro. No me puedo acostar si no tengo una bombillita prendida. Mire, compay, salga de esa porquería. Usted no tiene que tener miedo a la oscuridad, ni saete que vuele de día ni de noche. Si usted tiene ese problema, saque cita conmigo, porque tiene que superar eso. Necesita superar eso. Porque ese miedo es paralizante, escuche esto bien. Y ese miedo lo va a utilizar el enemigo para paralizarle su mente. Cuando el enemigo sabe que usted le tiene miedo a la oscuridad, lo pone a soñar con disparate y con cosas que le dan miedo. Porque él sabe que esa debilidad es existencialmente real en usted y él aprovecha esa debilidad para perturbarle y atormentarlo. Y evitar así que usted tenga comunión con Dios. Los hijos de Dios tienen paz y seguridad en él. Y no pueden permitir otro pensamiento que sea diferente de paz y de seguridad. ¿Estamos aquí claros? Es una conducta aprendida que trae inseguridad. Porque es dependiente de esa luz. Usted es dependiente de la luz de Cristo. No de ninguna otra luz. Ajá. Yo al principio cuando vine a los caminos del Señor, yo siempre de grande también dormía con la luz del baño prendida. Hasta que un día dije, tengo que apagarla y superarla. Y yo las primeras noches sentía como que me inundaba el miedo y empezaba a echar fuera todo miedo. Eso es. Todo miedo. Pero sentía como venía fuertemente una Un cosa. ataque. Era un ataque. Hasta que llegó el tiempo que ya... Hasta ahora en casa se rotan las cortinas, está oscuro, oscuro. La bombilla del abanico es azul y la tapo también, porque que quede bien oscurito. Mire, y esto es importante, muy bien, porque el cerebro necesita que usted esté todo lo más oscuro posible para que él pueda descansar bien. La glándula pineal, que es la que dictamina los tiempos cíclicos de día y de noche dentro de nosotros, que está en el eje central de nosotros, del cerebro, es un eje neuroendocrino que rige el despertar y el acostar. Si usted mantiene una luz prendida, la glándula pineal no se apaga por completo y sigue encendida ahí. Por lo tanto, la última fase del sueño, nosotros tenemos 4 etapas del sueño, REM 1, REM 2, REM 3, REM 4. La última etapa del sueño, que es la más corta, que es la de mayor descanso, no se realiza en la persona. ¿Qué va a pasar? Los estudios revelan que a causa de no llegar a esa parte final del sueño, son pacientes de Alzheimer. En un por ciento de un 90% de eso. Miren lo importante que es el sueño. Por lo tanto, esa lucecita hay que apagarla. Hay que echarla al zafacón. ¿Me está entendiendo? El enemigo es inteligente y conoce las enfermedades y las patologías. Y si él hace que usted tenga una luz prendida para dormir, usted tiene un problema serio que resolver. Escuche lo que se lo estoy diciendo ahora. Es un disparate. Bueno, esos son aspectos legales. Yo le estoy hablando a usted como paciente y cristiano. El aspecto legal usted lo tiene con el abogado. O sea, que yo le estoy diciendo a usted como persona y creyente en Cristo. Eso es otra cosa. Pero es importante esto, porque las etapas del sueño... Sí, pero si vamos a hablar de enfermedades es otra cosa. Yo estoy hablando de la luz. No, de la luz. ¿Me entendió lo de la luz? Eso el enemigo lo usa para fastidiar la salud del creyente. No se deje engañar. Estamos hablando de los engaños de Satanás. Otra de las cosas más importantes, nociones absurdas. Dice, tú eres más espiritual que el resto. Que tú eres una persona muy espiritual. Si alguien le dice eso a usted, dígale, no, ese orgullo no está en mí. Yo no soy más espiritual que nadie. Yo soy un hijo de Dios lavado en la sangre del Cordero. Y que estoy contento porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Más nada. No esté que yo me usó para hacer esto, hacer lo otro. El protagonismo, échelo fuera de su vida enseguida. A la patá.
Importante. No, porque Dios me usó para hacer esto. Olvídese de eso, que Dios lo sabe, que a ti que saber es Dios. Y allí está escrito. Porque ese orgullo lo usa las tinieblas para herirlo después. Tenga siempre mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado con eso. Porque eso él lo usa para engañarlo y hacerle daño. Otra cosa. Tu obra va a sacudir al mundo. Ese don que Dios te dio va a sacudir al mundo. No. Que sacude el mundo es Dios. Yo simplemente soy un instrumento que por gloria y misericordia sirvo para algo. Entonces se sitúe en su sitio siempre. Nunca deje que lo saquen de ahí. Es importante. Estoy dándole. No. Porque eso lo va a meter en orgullo y se va a caer. Otra de las cosas que le dice a la gente. Debes lanzarte y vivir por fe. Eso es un disparate mayúsculo. Primero, lo que te tiene que preguntar, ¿debo lanzarme? Dios, ¿tú quieres que yo lo haga? No, debes lanzarte y vivir por fe. Mire esto. Estando nosotros en España, fuimos 20 y pico de días a España, y en 2 ocasiones me encontré 2 misioneros de Puerto Rico allí. Y las 2 veces los 2 misioneros estaban sin dinero para llegar a la otra provincia y sin dinero para poder comer. Las 2 veces la misma cosa. Y la pregunta es, yo vivo por fe. Y tú te lanzas al misionero por fe. No es que no sea así. Es que si Dios te mandó a hacer lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que preguntarle. No es lanzarte por fe que Dios lo va a hacer. Eso no es la palabra de Dios, hermano. Dios tiene su gente que lo envía. Pero tú tienes que saber si a ti te dio Dios la autorización para hacer lo que estás haciendo. No, me lanzo por fe. ¿Qué es eso? Tú estás tentando a Dios. Porque le estás diciendo, yo te voy a retar a ti. Sin darte cuenta, eso viene de parte de las tinieblas. Dios no está en el asunto. Ahora, si Él te dice, sí, ven que yo te voy a, como le dijo a los discípulos, vayan sin nada, que yo les voy a hacer provisión. Pues Dios lo mandó. Eso es otra cosa. También Dios te lo va a hacer contigo. Si lo hace contigo, sí. Pero yo me lanzo en fe. No. Disparate. No es de Dios. Eso es del diablo. No a mí. Ajá. Equivocadamente. Sí, hay que esperar su tiempo para todas las cosas. Para aquellos que están en internet, la pregunta es, el comentario es, esperar el tiempo de Dios para la realización del mandato de Dios. Claro que sí. Todo en su tiempo. Muy bien. La otra de las cosas que usa mucho el enemigo en la mente de los creyentes es la imaginación incontrolable. La imaginación incontrolable es producto de una mente que está en desobediencia al orden de Dios. Una persona que tiene una mente incontrolable, que siempre le fluyen pensamientos, ideas, conceptos, principios, continuamente, y no se puede detener a analizar nada, es una mente desobediente al orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no te va a llevar a un conocimiento sin entendimiento de tu capacidad para poder funcionar. Habrán cosas que se te van a dar para que tú funciones en fe a eso. Pero la mayor parte de las cosas Él te las explica cómo las vas a hacer para que produzca el resultado que Él quiere que produzca. O sea, Dios es un Dios de orden. Si tú nunca has predicado, no te va a coger y te va a meter. Ahora bájale a predicar al Parque Luis Muñoz Rivera. Si tú nunca has predicado. Dios te va a preparar para que hagas eso en su debido momento y te va a dar todas las herramientas para que tú lo hagas escuchando la voz del Espíritu Santo. No, porque yo me sé la palabra. Es que eso no es suficiente. Dios te mandó. ¿Cuántos muchachos están estudiando sin tener el llamado? La mayor parte. Por eso es que tenemos tantos problemas de que las predicaciones no pueden ser cristocéntricas y son todas predicaciones en la carne. Porque son motivacionales y respondiendo a los propósitos del hombre, no de Dios. Es por eso que tenemos tantos problemas. Y no es que de vez en cuando usted no sea motivado, Dios nos motiva.
Pero no todo es motivación. Los sueños. Los sueños es una herramienta que es usada por Dios, pero también el enemigo las usa. Por lo tanto, cada vez que usted sueñe, y son sueños para recordarlo coherentemente, usted lo tiene que escribir y saber si estos sueños vienen de Dios o no vienen de Dios. ¿Cómo usted sabe que viene de Dios? Número 1, el sueño había paz. Segundo, en el sueño se perjudicaba a alguien. Tercero, salía alguien culpable del sueño. Son 3 factores de principio que tiene que visualizar. Segundo factores de principio que tiene que visualizar, los colores en el sueño. Entonces, en el contexto completo del sueño, ver qué parábola o enseñanza hay para que usted mediáticamente a través de la palabra de Dios lo pueda analizar. Y finalmente, cuando analiza todo esto, le pregunta al Espíritu Santo, ¿esto es tuyo? Y él te dice, eso no es mío. O eso es mío. Ve que hay 4 cosas que usted tiene que discernir en los sueños. ¿Por qué? Porque el discernimiento de los sueños es un don que Dios le da para mostrarle lo que Él va a hacer o quiere que usted haga. O tal vez algo que va a suceder. Hay diferentes cosas que a través de los sueños se pueden analizar. Tiene que tener cuidado con eso porque también el enemigo ataca por ahí. El insomnio, la pérdida de sueño, es una sintomatología compleja, ¿verdad? Es una sintomatología compleja porque puede ser un trastorno químico o bioquímico, puede ser un trastorno espiritual o puede ser un trastorno físico de alguna glándula como es el tiroides. Si usted tiene un hipertiroidismo, un estado de hipertiroideo, pues obviamente no puede conciliar el sueño. Si usted tiene un hipotiroidismo, pues duerme demasiado. O sea que pueden ser muchas cosas que usted tiene que analizarlas. No puede cegarse a la luz de decir, Cristo lo puede, Cristo me sana. No, tiene que buscar la raíz del problema porque la ciencia Dios la dio para ayudar a sus hijos. Y eso es parte de lo que tenemos que vivir. Por lo tanto, si usted está enfermo de que no pueda dormir, tiene que buscar la causa. Porque no todos son demonios, aunque sí lo pueden hacer los demonios. Pero no todos son demonios. ¿Estamos aquí? Hay que buscar la causa del problema. ¿Que puede ser espiritual? Sí puede ser espiritual. ¿Que puede ser que esté en pecado? Sí puede ser en pecado. ¿Que puede ser un anatema que usted tenga? Sí puede ser un anatema. Pero puede ser que no sea nada de eso y que simplemente tenga un desajuste hormonal. O a lo mejor esté en menopausia. O tenga andropausia el hombre, porque eso le pasa también a los hombres. Etcétera, etcétera, etcétera. La mente olvidadiza. La mente olvidadiza es algo que usualmente usted lo va a ver con mucha frecuencia dentro de los creyentes. Y esa es la mentalidad de la distracción por falta de prioridades. Por ejemplo, usted la va a ver, la mente olvidadiza, usted la va a ver frecuentemente en gente que son impuntuales. La gente que no puede seguir un itinerario, que no puede seguir un horario, que no puede seguir las instrucciones, que le pregunta 20 veces a usted lo mismo de las instrucciones que acaba de explicar, es una mente distraída por las tinieblas. Eso es obra de maldad. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un canal para estar concentrado y cimentado en lo que nos está explicando. Si usted tiene una mente olvidadiza, porque se le pueden de 5 cosas, se le queden 3, eso está bien. Eso no es olvidadizo. Pero olvidadizo es que se lo explica 3 veces y a la 4ª vez lo hace al revés. Es una mente que está siendo distraída por las tinieblas. Sí, pasa. Pasa. Y vuelven otra vez y pasa. Pues usted tiene que trabajar con eso porque es una distracción de falta de prioridades en su vida de Cristo. Ese tipo de mentalidad, al no tener la prioridad Cristo en su mente, el enemigo la invade con distracción. Y eso pasa mucho cuando usted se mete mucho internet y se satura con el internet. ¿Por qué? Porque cuando usted va a pensar en las cosas de Cristo, viene la distracción de todo lo que ha visto en internet. ¿Y por qué lo de internet? Más que cualquier otra cosa. Pues sencillo. El internet, usted sabe que la pantalla tiene muchas bombillitas que entran lumínicamente a través de la retina, ¿verdad? Del lente ocular.
eso va a encender un montón de neuronas que están en la retina, que se quedan encendidas y quedan activadas la sustancia reticular del cerebro. Cuando usted cierra los ojos, usted ve eso que estaba por internet, lo vuelve a ver, de diferentes colores. Y esa parte que está repetitivamente viéndola con los ojos cerrados, es lo que se quedó grabado en esa célula, que se repite el mismo mensaje. Por eso, eso produce distracción. Yo quiero decirle a usted que eso está 190 días en su cerebro dando vueltas, aunque usted no lo registre. Por eso yo insisto en el papel para repasar la Biblia. Porque si eso obrara para bien, entonces lo podíamos utilizar, pero usualmente lo usamos para buscar un montón de temas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. La falta de concentración. La falta de concentración en todo creyente es no estar centrado su vida, oiga esto bien y anótelo, la falta de concentración es no estar centrado en el creyente en la cruz del Calvario. Y le explico. Cuando nosotros visualizamos algo que es para Cristo, nosotros tenemos que tener un esquema montado en nuestra alma de quién fue Jesús en nuestra vida, o quién es, porque Él vive. Cuando usted no tiene centralizado en el conocimiento pleno y completo de la cruz del Calvario y lo que Él hizo en la cruz, usted pierde la capacidad de poder concentrarse exactamente en el principio teológico que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque no tiene el andamiaje del alma para montar el conocimiento que va a sostener, que acaba de aprender en su mente. La mente funciona por código. Y esas codificaciones tienen que estar enlazadas unas con otras. Y si no tiene el conocimiento de la cruz del Calvario en su vida, no va a tener el conocimiento para producir el fundamento que se le está explicando a usted. ¿Lo ven? Importante. Mi iglesia jamás nunca será engañada. Yo lo declaré para Cristo. Y son ustedes. Si usted se mantiene en esa codificación correcta de la cruz del Calvario, jamás nadie lo podrá engañar. Puede que usted no entienda ese principio que le están explicando, pero nadie lo puede engañar hasta que usted lo pueda procesar. Usted se queda ahí en el tintero, ahí latente, hasta lo que puede procesar. ¿Por qué? Porque tiene el andamiaje donde eso va a encontrar la codificación de la cruz del Calvario. Y el conocimiento va uno detrás del otro, así. Como en el archivo que teníamos de papel antes, que era por orden alfabético, ¿se acuerda? Pues el cerebro lo hace igual, pero con codificaciones numéricas. Es lo mismo. Y tienen sus letras también. ¿Lo ven? O sea, si hay pérdida, dime. Ajá. Estaba hablando de la falta de concentración. En ocasiones cuando estaban discutiendo la parte de las imágenes o pensamientos e ideas, por ejemplo, en ocasiones me ha venido a mí alguna imagen, por ejemplo, rayos de luz a mi mente. Puedo tener los ojos cerrados, pero viene a mi mente una imagen de rayos de luz. En otra ocasión me ha venido entre medio de ese rayo de luz una mano extendida. Okay. Puede ser que estoy orando o puedo estar en el tapón y viene esa imagen a mi mente. Esa no viene en internet. Esa no viene en internet, esa viene de Cristo. Ah, ok. ¿Por qué yo sé que es de Cristo? Mano extendida, rayo de luz. ¿Quién es el Espíritu Santo en la traducción original? El rayo de luz. El Espíritu Santo es rayo de luz. No se lo había dicho a ustedes, ¿verdad? Rayo de luz es Espíritu Santo. No es más nada. Al principio, cuando... Pero quédense con ese concepto, rayo de luz es Espíritu Santo, que no se lo había explicado. No sé por qué no lo tengo ahí. Cuando retomamos los círculos de oración al principio, los jueves, estamos agarrados en lo físico, de mano, pero a mi mente venía la imagen que la mano del que yo estuviera al lado, yo no sé quién es el que está a mi lado, pero yo tenía la mano, pero yo impulsaba a esa persona como si estuviese flotando un astronauta. Yo cogía la mano, impulsaba a esa persona.
y volvía a la otra persona y la impulsaba. Y volvía, pero estoy en lo físico, en el círculo, porque entonces abro los ojos y estoy en el círculo, están mis hermanos y cada cual está en su turno de intercesión, de oración y petición y súplica. Y eso me venía al principio de los círculos. Que cuando yo cerraba los ojos, yo sentía que yo impulsaba a los que estaban al lado. Tú no. Pero Tú no, el la Espíritu imaginación, Santo. en la Sí. imaginación, la imagen que venía era que los impulsaba. Eso es lo que ocurre cuando oramos juntos todos. Ahora, ¿por qué le digo no? Ella no. Porque quien hace eso es el Espíritu Santo. El rayo de luz. Espíritu Santo, rayo de luz. Préndenselo así, porque lo vamos a usar más adelante. Bien. Pérdida de la habilidad para comunicarse. Pérdida de la habilidad para comunicarse. Esto ocurre en gente que es tímida, gente que no habla con la gente que no se comunican. Esa pérdida de habilidad para comunicarse es un espíritu atormentador que los tiene atormentados, acorralados. Esa gente que tengo miedo a hablar. ¿Usted lo ha visto? ¿Por dónde van? Y no pueden preguntarle, ¿por dónde van? Es un espíritu atormentador. ¿Por qué? La palabra te dice, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Si la persona tiene ese espíritu atormentador, conociendo esta verdad, no puede, saque cita conmigo. Porque tiene que ser libre. De Dios es la libertad, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Inhabilidad para razonar. Las personas que no pueden razonar. Y esta inhabilidad para razonar es bien importante, porque la persona que no puede razonar conforme al criterio bíblico es porque su mente está vacía de Cristo y está contaminada con las tinieblas. Mira lo duro que es esto. ¿Por qué? Porque el diseño perfecto de Dios para nosotros es que podamos pensar en Él, hablar como Él, ver como Él, escuchar como Él y amar como Él nos ama. Si no podemos hacerlo, es que hay algo dentro de nosotros que no lo permite. Y tenemos que trabajar eso. Porque la palabra dice que el que ama a Cristo tiene que amar a la gente como Cristo nos amó. Si no, los tales no son hijos de Cristo. Lo dice la palabra. Entonces, si no nos podemos amar como Él nos ama, es que hay algo, una cucaracha, algo allá dentro del alma que tienes que sacar para afuera. Porque eso es un impedimento, es como una piedra en un zapato que molesta al caminar. No te permite la comunión completa con Dios. No te puedes unificar y te mantienes apartada del Creador. Dice ser cristiano y lo que vive es separado de Dios. Es importante, nos tenemos que amar sin condición. Con todos los defectos que tengamos, que son muchos. Y no los vamos a esconder, porque los tenemos todos. Pero nos tenemos que amar así. Porque Él nos amó así. ¿Y sabe por qué Él nos amó así? Porque Él te vio como un producto terminado, no te vio con todos los disparates que vives aquí. Y si Él te miró como un producto terminado y te amó con la basura que teníamos antes, ahora tenemos un poquito menos, quiere decir que nos tenemos que amar más. ¿Estamos aquí, pueblo? No vine a pasarle la mano, ya estamos en el último nivel, ya después de aquí es usted evangelizar y hacer lo que tenga que hacer por ahí para abajo. Es importante que usted entienda este concepto. Voy ahora. Porque si usted no puede vencer eso, usted necesita sacar cita conmigo. Con el Espíritu Santo que me ayude para que usted sea libre. Porque si usted no puede hacer eso, hermano, escuche esto bien. La bendición que Dios tiene para su vida se atrasa. ¿Por qué? Porque usted está dejando que el enemigo tome autoridad en su vida en lugar de decirle, tú te vas fuera, que yo no quiero esta basura conmigo y yo voy a amar a mi pueblo. Si usted no puede hacer eso, usted necesita ayuda. No se esconda. Venga a buscar ayuda.
Todos necesitamos ayuda. Claro. El mismo demonio, como dice Carmen, va a impedir que tú puedas enfrentar la situación. ¿Para qué? Para desgraciar tu vida. Y el problema de esto es, piense usted, hoy lo hace contigo, mañana lo va a hacer con tus hijos, pasado con tus nietos y pasado con tus bisnietos, porque esa carga espiritual sigue corriendo de familia en familia. Es importante que limpiemos la casa, hermano, y nos dejemos de bobería. Y no podemos estar espíritus sectoriales. No, 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 no. Todos somos una sola carne en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la iglesia que Él viene a buscar. Yo no puedo hacer excepción de personas. Dios no está en el asunto. Y usted lo tiene que darse cuenta porque usted lo sabe. Tiene que trabajar con eso y venir y buscar ayuda. Porque lo que va a hacer es que va a desgraciar su vida y su bendición se va a cortar. Pastor, Dime, Tato. lo que traemos, lo que traje en la reflexión hoy, que el Espíritu me dio, que leímos después, primera de Juan 4, 8. Voy a leer 7 también. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 8, que lo leímos ahorita, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que estamos hablando del mismo espíritu. Mire, el engaño es expulsado por medio de la verdad, que eso es lo que estamos haciendo esta noche. Ese engaño que usted tiene que haberlo identificado esta noche, tiene que ser expuesto para que usted le diga con nombre y apellido, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y usted decida ser libre de ese tormento que lo mantiene separado del amor de Cristo. ¿Usted sabe lo triste que sería? Que usted pudiendo tener toda la autoridad del reino, no la pueda tener porque decidió guardarle ese niñito allá dentro de su corazón. Esa amargura, ese resentimiento, ese dolor, la basura que sea. Decidió guardarla, no sacarla, y cuando va a ejecutar la autoridad, no tiene ninguna. ¡Wow! Entonces y no, porque no puede. Pero si tú sabes la verdad, límpialo. Por eso la verdad ha de desplazar la mentira y el engaño. Solamente la verdad os hará libre. Mire, la clave aquí es, la receta es la siguiente. Tengo 5 minutos para 5 principios. Discierna la fuente de los problemas del sufrimiento. Usted tiene que discernir si esto es que se me pareció a alguien del pasado y lo pongo en el presente con fulana, sutana, mengano, perencejo o lo que sea. Usted discierne, mira, ¿sabes qué? Te va afuera. Yo decidí perdonarlo y soy libre. Y voy a entrar en el amor de Cristo. Y voy a hacer lo que Cristo quiere. Hello. Inmediatamente se instala la paz, se toma la autoridad y el diablito se tiene que ir. Y usted tiene sanidad interior ahí. Tan sencillo como eso. Nada complicado. Número 2. Espere recibir la iluminación de la luz de Dios. ¿Cómo se hace eso? Orando. ¿Qué hizo Jesús con Barrabás? Lo perdonó y oró por el criminal que fue absuelto. ¿Y quién se quedó clavado en la cruz? El que pagó el precio por ti y por mí. Pues tenemos que hacerlo nosotros. ¿No es verdad? Lo mismo. Tenés que hacerlo. No importa quién. Barrabás, más malo no podía ser. Resista todas las mentiras. Yo sé que eso es mentira lo que me dijo el hermano. Lo perdono. En un momento dado lo llevo a esa verdad. Pero no me voy a bochinchar de esa mentira y dañarle su reputación. Porque eso es murmuración. Y eso no es de Dios. Y eso la iglesia lo tiene que aprender. Y en su momento dado se trae en el foro correcto lo que tiene que traerse. Y se habla. Y se discierne y se desaparece el problema. 4. Venza una por una todas las mentiras y todas sus obras que han tenido asiento en tu vida. Si tú has sido un hombre rechazado, una mujer rechazada, una mujer vituperada, una mujer abusada, un hombre dañado por el alcoholismo, la droga, lo que sea,
sabes todo lo que ha pasado en tu vida, entrega todo ese andamiaje de basura, libera a toda la gente que te ha dañado y sé libre. Porque tú mismo tienes la capacidad para decidir lo que a ti te ofende. Jesús decidió que nada lo podía ofender. Por eso hoy es nuestro libertador. ¿Tú quieres ser libre? Practica lo que hizo Jesús. No hay otra. No hay de otra. No, que voy a meterme en el Instituto de Teología. Eso no te va a hacer libre, papito. Tienes una Biblia. Tienes enseñanza cristocéntrica. Practícala y sé libre. Sí. Sí, porque la gente cree, mire, hay cosas que tú las tienes que hacer por ti mismo y que nadie las puede hacer. Y tienes que decidir tú mismo hacerlas. Si no, vivirás toda la vida con ese miedo, con esa angustia, con ese resentimiento y nunca vas a salir del hoyo cenagoso. Siempre estás en dime y direte y en pataleta de nene chiquito. No vas a salir porque vas a vivir una vida sectaria o segmentada por parte. Y eso no es de Dios. O Dios es todo o es nada. Él dio todo su cuerpo, dio todo su ser, todo su espíritu para que seamos libres. Semejantemente tenemos que hacer nosotros. Uno más. Permita que la verdad penetre en cada área de su vida. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios tiene que penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos. ¿Por qué? Porque esa es la única verdad que verdaderamente te hace libre, cimentada en valores eternos. No humanísticos, no para que te veas más bonito, no para que digan que es más santurrón, no para que te digan que eres bueno, no, para que seas aprobado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dudas y preguntas de este material? Carmen. Bueno, es que son parte de muchas cosas. Claro que sí. ¿Ya? Sí. Claro. Todas las enfermedades tienen una raíz espiritual. Todas las enfermedades tienen raíz espiritual, sí. Todas las enfermedades tienen raíz espiritual. ¿Cuáles son las bases de las enfermedades? 40 menos 1. 40 latigazos menos 1. Eso lo habíamos discutido ya. Todas las enfermedades tienen una raíz espiritual. Preguntándose al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que tiene la potestad de sanar el Alzheimer. Todas. Todas. Él las venció en la cruz del Calvario, todas. ¿Estamos aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Estamos claros, ¿verdad? Pues vamos a orar, ya son las 9. Aquellos que están por internet, si usted tiene alguna pregunta, sírvase a escribirla. Con mucho gusto le estaremos respondiendo. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.